casos de lo que llamamos en la práctica cotidiana insuficiencia renal aguda. Y la mayoría de las insuficiencias renales agudas se deben más que a patología vascular o patología glomerular, a una patología tubular e intersticial, ¿ya? Y las causas implicadas son infecciones, la isquemia y algunos metabolitos tóxicos y trastornos metabólicos que van a implicar este daño tubular, o a veces más intersticial que tubular, o a veces más tubular que intersticial, ¿sí? Vamos a empezar con las enfermedades tubulares y después vamos a hablar de las intersticiales, tomando en cuenta siempre que gran parte de esta patología es tanto tubular como intersticial al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, las lesiones tubulares pueden ser básicamente isquémicas o tóxicas y pueden conducir a un cuadro que se conoce como necrosis tubular aguda y, por lo tanto, a la insuficiencia renal aguda, ¿sí? Hay una reacción inflamatoria de los túbulos y el intersticio que conducen a la nefritis tubulointersticial. Ese es el camino más frecuente, ¿ya? Esto condiciona un deterioro grave, pero por suerte potencialmente reversible, sobre todo si hay un adecuado manejo hidroelectrolítico por parte de la medicina, ¿no? Entonces es un deterioro grave, pero potencialmente reversible de la función del epitelio tubular, que puede ser causado principalmente por isquemia o por lesiones tóxicas que, como hemos dicho, provocan insuficiencia renal aguda. Entonces, la mayoría de las enfermedades tubulares también afectan al intersticio y se convierten en túbulo-intersticiales. Vamos a hablar del fenómeno de la necrosis tubular aguda y primero vamos a referirnos a la necrosis tubular aguda isquémica. Es más común que la tóxica, o sea, esta es la variedad de necrosis tubular aguda y de daño tubular, por lo tanto, más frecuente, ¿ya? Por isquemia. Hay una rápida disminución o pérdida de la función renal con progresivo incremento de la creatinina sérica asociada a oliguria y proteinuria. La oliguria puede llegar a la anuria en estos casos, por general producida tras una hipovolemia súbita, como ocurre en las hemorragias graves, en el infarto agudo de miocardio, cuando hay choque cardiogénico sobre todo, y en cualquier tipo de choque en general, ¿ya? Pero principalmente el choque cardiogénico secundario al infarto agudo de miocardio y las hemorragias graves. La oliguria es inicialmente por colapso circulatorio, puesto que hay isquemia, ¿sí? Posteriormente por obstrucción del flujo de salido, porque la necrosis produce, perdón, la isquemia y todas estas causas producen descamación celular y por túbulo rexis hay necrosis y destrucción del epitelio tubular que se descama a través de la vía urinaria y produce obstrucción como consecuencia, ¿ya? ¿Cuál es la patogenia de la necrosis tubular aguda o de la tubulorexis? Resulta de la reducción de la perfusión renal, por lo general asociada a hipotensión, ¿sí? Grados variables de hipotensión. Mientras más importante sea esta y más importante la hipovolemia o el choque, entonces más probable es que haya tubulorexis y haya una necrosis tubular aguda. El epitelio tubular es particularmente sensible a la hipoxia, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una elevadísima tasa de actividad metabólica y de consumo de energía, además de numerosos orgánulos que participan justamente en esta enorme actividad metabólica. Entonces, la disminución del ATP va a provocar disfunción tubular, ¿sí? Las causas ya, en cierto modo, hemos dicho: hemorragia masiva, choque séptico, quemaduras graves que producen choques, la deshidratación que puede producir también choque hipovolémico, diarrea prolongada, de igual manera, insuficiencia cardíaca izquierda, pero también congestiva, y la redistribución del volumen en casos de pancreatitis y peritonitis, sobre todo en la pancreatitis grave, ¿no? Necrótico hemorrágica que cursa con choque. Bueno, veamos ahora lo que nos interesa a los patólogos, la morfología. Los riñones están agrandados porque tienen edema, están pálidos porque tienen isquemia, y esto ocurre principalmente a nivel de la corteza renal, en la zona cortical. Lo típico es una necrosis
miren ustedes los túbulos con necrosis segmentaria, ¿sí? Segmentos conservados, segmentos necróticos. Irregular, una necrosis isquémica irregular de segmentos del túbulo de las células tubulares, daño tubular distal más destacado, ¿no? O sea, más importante el daño tubular que el proximal, todo lo contrario a lo que vamos a ver en la necrosis tubular aguda tóxica, ¿ya? Hay una rotura de la membrana basal tubular y el epitelio regenerativo va a ir produciendo paulatinamente, al descamarse todo esto, cilindros hialinos, pigmentados y de mioglobina que pueden provocar obstrucción, a veces importante, y mayor isquemia y mayor necrosis, ¿no? La otra variedad es la nefrotóxica, la otra variedad de necrosis tubular aguda, que consiste en un conjunto de entidades donde hay necrosis del epitelio de los túbulos producidos por la ingestión, inhalación o la inyección de sustancias tóxicas de los más diversos orígenes. Aquí hay que pensar siempre en esas infusiones, en esos tés milagrosos en los que a veces cree la medicina tradicional, ¿no? Entonces pueden ser lesiones inducidas químicamente, pueden ser células tubulares preferidas, son más susceptibles a estas lesiones químicas, como diana para ciertas toxinas por su elevada tasa de actividad metabólica y consumo de energía, y hemos dicho también para la isquemia. Toxinas que alteran la ruta oxidativa u otra vía metabólica. ¿Cuáles son estos productos potencialmente nefrotóxicos? Pueden ser endógenos o pueden ser exógenos. Entre los endógenos tenemos la hemoglobinuria producida por la hemólisis, por ejemplo, posttransfusional, la mioglobinuria, cuando hay rhabdomiólisis por una lesión por aplastamiento muscular, o cuando se consume nuez de la India para bajar de peso, también puede haber mucha rhabdomiólisis y nefrotoxicidad. Los metales pesados, plomo, mercurio, cisplatino, fármacos como cloroformo, tetracloruro de carbono y otras toxinas de origen para los agricultores que usan, ¿no? Paraquat, fenol, etilenglicol, hongos venenosos también pueden actuar por este mecanismo, necrosis tubular. Y como verán, la necrosis es más continua y proximal, ¿no? Y consiste en una dilatación y un compromiso difuso y caracterizado por unas células epiteliales tumefactas, ¿sí? Prácticamente como si estuvieran convirtiéndose en adipocitos. Eso es lo característico de este tipo de necrosis tubular aguda, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la clínica y la evolución de la necrosis tubular aguda? Tiene 4 fases. La fase de inicio, que está en relación a los síntomas de la enfermedad de fondo o de la intoxicación circunstancial, ¿no? Después viene la fase oligúrica, que el estímulo lascivo produce necrosis tubular renal. Aquí ya empieza el proceso necrótico. Los túbulos renales son obstruidos por células necróticas que se están desprendiendo, ¿no? Y el flujo sanguíneo glomerular va a ir disminuyendo porque hay una constricción arterial. Disminuye, por lo tanto, el filtrado glomerular, los riñones están hinchados y edematosos y empieza el cuadro clásico de insuficiencia renal aguda con oliguria y eventualmente anuria. Son necesarias aquí, es importante aquí la participación médica, necesarias medidas de sostén, sobre todo hidroelectrolítico, para prevenir la hipopotasemia y la sobrecarga también de líquidos. O sea que el cuidado intensivo es ni mucho ni poco, ¿no? Tiene que ser exacto, en su medida exacta. Luego viene la fase de poliuria inicial, cuando ya empieza el fenómeno regenerativo. No se olviden que el epitelio tubular puede regenerarse, porque es un epitelio que pertenece a una población de regeneración continua. Entonces, hay una regeneración del epitelio tubular que dura entre la primera y la tercera semana. Continúa eliminándose el material muerto y se va fagocitando ese material
en la orina vamos a ver estos cilindros celulares. Empieza la fase poliúrica. Después de la oliguria viene la poliuria, debido a la apertura tubular y al aumento del flujo sanguíneo glomerular, ¿no? Conforme va cediendo el proceso necrótico. Las células tubulares son indiferenciadas porque son inmaduras, están regenerándose y no hay el desarrollo clásico de las especializaciones necesarias para la reabsorción de electrolitos y agua. Aquí estamos hablando de las microvellosidades, de las especializaciones laterobasales, de los repliegues laterobasales, de la enorme cantidad de mitocondrias y de los endosomas que se necesitan para este proceso de reabsorción de agua y electrolitos. Entonces, es necesaria, en este punto, la reposición adecuada de líquidos, sigue siendo necesaria, de electrolitos para compensar las pérdidas urinarias excesivas, ¿no? Entonces, aquí hay todavía un buen manejo médico para el mejor resultado del proceso. Y por último ya viene la fase poliúrica y de restablecimiento, la fase de poliuria final. Las células tubulares se diferencian, ya adquieren capacidades funcionales y se restaura la función renal sin dejar generalmente secuelas, ¿ya? El pronóstico en gran parte va a depender de la causa y en parte, como hemos dicho, insistido en este punto, el manejo hidroelectrolítico, ¿sí? En general es bueno, excepto en los casos asociados a necrosis tubular aguda por sepsis, secundaria a sepsis. El análisis de la orina en la insuficiencia renal aguda. ¿Qué vamos a ver en la insuficiencia renal aguda, ya sea por necrosis tubular o por otros procesos? En la necrosis tubular aguda, cilindros de color marrón oscuro y células epiteliales descamadas. En la glomerulopatía, en las glomerulonefritis, vamos a ver cilindros de eritrocitos y proteínas, o sea, por la proteinuria generalmente que acompaña al síndrome nefrítico no tan grave o al síndrome nefrótico peor aún, ¿no? Pero va a haber cilindros de eritrocitos sobre todo y proteínas. Y en la nefritis tubulointersticial aguda, cilindros de leucocitos y piuria, porque aquí hay infección. En la nefritis tubulointersticial aguda hay infección. Estamos hablando de pielonefritis aguda, ¿no? Bueno, y otras causas de nefrosis y de lesión tubular o intersticial son la nefrosis vacuolar con degeneración vacuolar secundaria a hipopotasemia, la necrosis glucógena, glucógeno citoplasmático en la diabetes y en la enfermedad de von Kierk, la nefrosis colémica, depósitos granulares amarillentos, se ve colestasis, excreción anormal de aminoácidos. En el riñón de mieloma, donde se produce una extraordinaria secreción de inmunoglobulinas, de proteínas M, ¿no? Y de proteínas de Bence-Jones, cilindros amorfos, redondeados, células gigantes derivadas del epitelio reactivo, infección y reacción inflamatoria inespecífica del intersticio. En el riñón del mieloma múltiple o mieloma de células plasmáticas. En el síndrome de Fanconi, insuficiencia de la reabsorción tubular con excreción excesiva de fosfatos, aminoácidos y glucosa. Por lo tanto, esto puede provocar raquitismo en niños, osteomalacia en adultos, acidosis y deshidratación intensa en términos generales. Depósitos de uratos en los riñones, formación de uratos por la degradación excesiva de nucleoproteínas por destrucción de eritrocitos en los lactantes y de leucocitos y eritrocitos en la leucemia aguda o crónica en los adultos, ¿sí? Aquí tenemos la nefropatía por uratos, depósitos de uratos amorfos, y así se ve en la microscopia. Se ven como agujas, ¿no? Como agujas rodeadas por una reacción inflamatoria de células de macrófagos epitelioides, de histiocitos, que a veces pueden haber células gigantes multinucleadas también, ¿no? Esto es parecido a lo que se ve en los tofos gotosos también. Aquí están los cilindros del mieloma, proteínas, ¿no? Y aquí está la nefropatía por uratos de concentración de cristales con una tinción propia, organizados dentro de los túbulos renales. Bueno, ahora vamos a ver las enfermedades del intersticio, que, como hemos dicho antes, se acompañan frecuentemente de daño tubular concomitante. Son aquellas que comienzan en el intersticio, pero también se propagan a los túbulos
túbulos, llegando en un momento a ser difíciles su diferenciación, si eran intersticiales o tubulares, ¿no? ¿Cuáles son estas enfermedades intersticiales principalmente? La pielonefritis aguda, la pielonefritis crónica y la nefritis intersticial propia, ¿ya? Los factores que participan en la infección urinaria y en las pielonefritis, tanto agudas como crónicas: obstrucción, reflujo vésico ureteral, introducción de instrumentos en actividades quirúrgicas, edad y sexo, mucho más frecuente en mujeres, sobre todo posmenopáusicas, embarazo, que produce un cuadro de obstrucción y de estasis, porque toda estasis urinaria favorece la infección. También hay susceptibilidad de la médula renal a la infección en la diabetes, en la inmunosupresión y en los cuadros de inmunodeficiencia, ¿sí? El tipo más importante y frecuente de inflamación tubulointersticial es la pielonefritis aguda. Vías de infección la infección puede llegar por vía ascendente o por vía linfática o hematógena, ¿no? En el caso de la vía ascendente, a partir del tracto urinario inferior, que es la causa más habitual, favorecida por la estasis producida por la compresión por el embarazo, la estasis urinaria secundaria a la litiasis, el prostatismo en varones y cualquier tipo de tumor que invada la pelvis renal, ¿ya? Aquí tiene mucho que ver el carcinoma del cuello uterino, por ejemplo. Defectos estructurales del tracto urinario, ¿no? Válvulas, repliegues, anillos y papilomas también, lesiones neoplásicas no necesariamente malignas. Y el reflujo vésico ureteral, ¿ya? Y por vía hematógena, generalmente durante el curso de una bacteriemia o septicemia. Algunos ancianos con pirexia de origen desconocido empiezan a tener fiebre y no hay de dónde, no se encuentra el origen. Hay que pensar en una pielonefritis aguda, ¿sí? Y estos individuos ancianos con fiebre tienen escalofríos y a veces llegan a la insuficiencia renal aguda antes de que nos demos cuenta que era una pielonefritis aguda. Entonces, estos son los síntomas: fiebre, escalofríos, dolor de espalda, signos de infección del tracto urinario inferior, referido a la vía genital, septicemia por gram negativos, frecuente el choque en estos casos, en diabéticos, necrosis papilar renal. La necrosis de la papila renal es más frecuente en la población diabética, sobre todo mal controlada, obviamente. Y en la orina, ¿qué vamos a encontrar? Piuria y bacteriuria, ya lo dijimos. Y el cultivo tiene que ser positivo. En el 85% de los casos, E. coli enteropatógena, y otros gérmenes intestinales. Eventualmente pueden haber también hongos involucrados en este proceso, ¿sí? Ahora, desde el punto de vista macroscópico y microscópico, ¿qué es lo que vamos a ver? A nivel macroscópico, abscesos corticales blanco-amarillentos, generalmente esféricos, chiquititos, de 2 milímetros o menos, rodeados por una zona de hiperemia, rojita. Abscesos medulares convergentes hacia la papila, mucosa pielocalicial hiperémica cubierta por exudado fibrino purulento, aquí hay ya una pielocalicitis, y el desarrollo posteriormente si se complica, sobre todo por gérmenes piógenos y también por E. coli, absceso perirenal y pionefrosis, que puede asociarse a una hidronefrosis, pionefrosis, ¿no? Pus en la vía urinaria intraparenquimatosa. Y en la histología vamos a ver infiltrado inflamatorio preponderantemente neutrofílico, neutrófilos polimorfonucleares. Y aquí tenemos esos puntitos que son abscesos corticales, ¿ven? Gran cantidad de pielitis y pielonefritis aguda. Y aquí tenemos la inflamación, aquí predominantemente crónica, pero si vemos con detalle, hay muchos neutrófilos polimorfonucleares en el intersticio y comprometiendo los túbulos. Hay tubulitis y hay nefritis intersticial. Y aquí un hongo en la vía urinaria, ¿sí? Luego tenemos la pielonefritis crónica, que es responsable, miren qué interesante, es responsable del 15% de los casos de enfermedad renal crónica. Enfermedad renal crónica es el término que actualmente tenemos que manejar. Y el desarrollo posteriormente de una hipertensión secundaria de origen renal, agravando la lesión vascular resultante. El mecanismo por reflujo
o por obstrucción, reflujo vesicoureteral, episodios repetitivos de inflamación, o obstrucción crónica, episodios repetidos de infección por obstrucción al drenaje pielocalicial, secundario a alteraciones anatómicas y a cálculos, a litiasis urinaria. En el análisis de orina ya vamos a ver cristales, vamos a ver piuria, dependiendo del tipo de inflamación, y las pruebas funcionales renales pueden estar alteradas, sobre todo si ya empieza a haber enfermedad renal crónica, hiperazoemia y a veces uremia, ¿no? Macroscópicamente vamos a ver ya cicatrices, ya no vamos a ver los abscesitos de la inflamación aguda, sino zonas cicatriciales irregulares que tienen una especie de depresión y que pueden medir desde medio centímetro a 2 centímetros, y sobre todo a nivel de la corteza ubicada por encima de los cálices distorsionados en forma de masa. ¿Sí? También hay una cicatrización fibrosa de la papila renal, y en la micro, pues, zonas irregulares de fibrosis e infiltrado inflamatorio, pero esta vez protagonizado por linfocitos y células plasmáticas, ubicados sobre todo en el intersticio, pero con compromiso tubular. Los túbulos pueden estar atróficos, dilatados y con material amorfo proteináceo en su luz, lo que le da un aspecto de tiroidización a los túbulos, ¿no? Cilindros coloides. Y la fibrosis periglomerular, y que puede comprometer el glomérulo y llegar a hialinizarlo por completo. ¿Sí? Aquí tenemos entonces una pielonefritis crónica con gran destrucción parenquimatosa y una hidronefrosis secundaria, una pielitis y compromiso de los cálices, de toda la vía urinaria intraparenquimatosa y también del parénquima renal, ¿no? Aquí se ve en la superficie la presencia de unas placas inflamatorias. Y aquí se ve el infiltrado mononuclear, linfocitario, plasmocitario, que cuando afecta a los glomérulos vecinos los puede hialinizar. Aquí hay un glomérulo con hialinosis periglomerular, pero todavía permeabilidad de los penachos capilares glomerulares, pero este ya está totalmente hialinizado. Hay daño tubular, hay daño intersticial, en algunas áreas más intenso el proceso inflamatorio, en áreas menos denso. Y aquí vemos que son, en la mayoría de los casos, células plasmáticas y linfocitos, pero también pueden haber macrófagos y algunos eosinófilos y polimorfonucleares también, ¿no? Porque puede seguir activa. Y esto es lo que les decía de la tiroidización. Parece un corte histológico de tiroides, y son los túbulos dilatados con este material hialino amorfo en su luz que parece coloide. Entonces, esto es lo que se llama la tiroidización tubular de la pielonefritis crónica. Hay algunas enfermedades inflamatorias particulares que comprometen el riñón, y entre ellas hay que destacar una, que es la pielonefritis xantogranulomatosa. Y se llama xantogranulomatosa porque está dominada por la presencia de estos macrófagos con amplio citoplasma espumoso. Los patólogos llamamos a este citoplasma espumoso de tipo xantomatoso, ¿ya? Como xantomas, como los xantelasmas que se ven en los párpados, por ejemplo, de algunos viejitos, y los macrófagos están llenos de este material lipídico. Entonces, esta es una reacción xantogranulomatosa, que miren, puede simular perfectamente a la imagenología e incluso a la macroscopia un tumor. Esto parece un carcinoma renal, pero es una pielonefritis xantogranulomatosa. ¿Ya? La nefritis intersticial inducida por fármacos y agentes tóxicos. Hay que tener mucho cuidado con la automedicación para los pacientes o con la receta médica por tiempo limitado en todos los procesos patológicos que vayamos a ver, ¿ya? Puede ser secundaria a infecciones microbianas sistémicas no supuradas, tifoidea, difteria, clostridio, sífilis, enfermedad de Well. Prácticamente muchos procesos patológicos pueden provocar nefritis intersticial, o puede haber fármacos involucrados en su patogenia. Los analgésicos, las AINES, son los que más destacados lo que más hay que destacar en este grupo de patología intersticial, porque es muy fácil comprar analgésicos de venta libre, ¿no? Y pueden provocar, a veces iatrogénicamente y a veces
idiosincráticamente mejor y a veces, dependiente de la dosis, lesión túbulo-intersticial crónica e incluso puede llegar a la necrosis papilar, como cuando mezclamos sobre todo aspirina y fenacetina. Cada una por su parte también puede producir este daño túbulo-intersticial, pero esta mezcla es peligrosa. Aspirina más fenacetina, necrosis papilar. Y por último tenemos la nefritis intersticial de los Balcanes, que es idiopática, probablemente debido a hongos o a algunos residuos minerales, o provocado por algunos factores alimentarios, o por una, en última instancia, predisposición genética. Esta es la imagen clásica de una necrosis papilar producida por aspirina más fenacetina. Vean, la necrosis de la papila renal, ¿sí? Aquí está el cáliz menor y aquí está la papila renal de la porción apical de la médula, ¿no? Miren esta necrosis gigante. Esta es la papilitis necrotizante o necrosis papilar. Entonces, hay en el mecanismo inducido por fármacos y agentes tóxicos una reacción de hipersensibilidad adversa frente a diversos tipos de fármacos que ocurre desde los 2 hasta los 40 días después de la exposición, ¿ya? Y está mediada por un mecanismo inmunitario. Aquí hay una unión covalente de los fármacos a componentes propios del tejido, el citoplasma o la matriz extracelular de la parénquima renal, inducción de reacciones inmunológicas mediadas por inmunoglobulina E, como la hipersensibilidad de tipo 1, y de células T, como la hipersensibilidad de tipo 4. Entonces, el abuso de analgésicos, ASA más fenacetina más paracetamol, bomba atómica para el túbulo y el intersticio renal. Clínicamente, fiebre, eosinofilia, erupción cutánea, hematuria, proteinuria leve, piuria estéril, azoemia y uremia, ¿no? Enfermedad renal aguda. Se caracteriza por todos los cuadros que hemos visto, poliuria, anemia, cefalea, alteraciones gastrointestinales, diarrea sobre todo, necrosis tubular aguda y necrosis papilar. Todo eso puede producir estos agentes etiológicos. En la histología, edema, necrosis tubular aguda y también concomitantemente infiltrados tubulointersticiales. Pero aquí hay más histiocitos y eosinófilos por lo alérgico del proceso, pero además las células clásicas, neutrófilos, células plasmáticas, linfocitos, falta aquí, y siempre pueden haber granulomas bien delimitados. Y aquí tenemos la nefritis tubulointersticial inducida por drogas, eosinófilos, siempre es llamativo, son lo llamativas la presencia de eosinófilos en las dermatitis por drogas medicamentosas, en las nefritis por medicamentos, en fin, ¿no? Pero además hay macrófagos, además hay células plasmáticas, hay linfocitos, aquí hay una célula plasmática, para que no crean que me estoy inventando, aquí hay otra, después están los linfocitos, los macrófagos y los eosinófilos, destacado en la participación medicamentosa. Y por último tenemos una nefritis particularmente frecuente, casi siempre secundaria a una infección pulmonar, la tuberculosis renal, ¿sí? Hablamos también de una pielonefritis tuberculosa o de otro cuadro más agudo todavía, la tuberculosis miliar, que desde que se coloca la vacuna al recién nacido prácticamente ha desaparecido, o por lo menos ha disminuido significativamente esta variedad de tuberculosis miliar, que es rápidamente progresiva. El riñón es solo uno de los órganos comprometidos, porque hay múltiples órganos comprometidos por la tuberculosis miliar. El paciente puede morir antes de que los granulomas se desarrollen. Estos son los granulomas, por si acaso. Antes de que estos se desarrollen, puede haber una especie de sepsis de granulomitas en desarrollo que contienen los bacilos de la tuberculosis miliar, ¿no? Con gran material con gran cantidad de material gaseoso. Más clásico es la pielonefritis tuberculosa. La infección inicialmente es renal, pero a meses o años después progresa y se abre al sistema pielocalicial y libera los bacilos al tracto urinario inferior, produciendo además uretritis, cistitis, prostatitis, orquieviriditis y destrucción, obviamente, del riñón a nivel córtico-medular y el cuadro de enfermedad renal crónica. Vamos a ver granulomas caseificantes como estos, granulomas caseificantes con células gigantes multinucleadas de tipo Langhans. Aquí se ve muy poco de la necrosis granular, esta partecita, si ustedes
se empeñan. Aquí también hay un poquito de necrosis, pero los granulomas son clásicamente encapsulados por tejido fibroso y por un manto de linfocitos. Estos son los famosos granulomas tuberculosos, que también se llaman encapsulados y caseificantes por la necrosis caseosa, la presencia de células gigantes multinucleadas de tipo Langhans clásicos, ¿no? Aquí tenemos un granuloma y aquí sí se puede ver precioso el centro necrótico, la necrosis granular acidófila, que gaseosa. Granuloma epitelioide, de histocitos epitelioides, fibroblastos y linfocitos por fuera. Y con la tinción de Ziel-Nielsen podemos describir los bacilos ácido-alcohol resistentes, aquí muchos preciosos para verlos. Ojalá las tinciones nos salieran así siempre y podríamos garantizar que lo que estamos viendo es una tuberculosis, ¿no? Bueno, entonces con eso hemos hecho la primera partecita, ¿ya? Ahora vamos a ver, wow, tengo que meterme a uropatía, espero que sea esto, pues este es o no es este. Sí, este creo que es. Entonces, ¿se ve? Uropatía obstructiva. ¿Sí? Perfecto. Me has dicho que sí, ¿no? Sí, doctor. Bien, toda obstrucción favorece o predispone las infecciones. Además, favorece la formación de cálculos. Los cálculos favorecen la obstrucción y la obstrucción favorece la formación de cálculos, ¿no? Puede a la larga producir atrofia renal por una hidronefrosis grave y puede también haber una uropatía obstructiva secundaria a un tratamiento médico quirúrgico, ¿no? La uropatía obstructiva puede ser parcial o completa, puede ser bilateral o unilateral, puede tener un inicio súbito, brusco, o puede tener un curso indolente, insidioso. ¿Ok? Las causas habituales pueden ser extrínsecas o intrínsecas y están entre ellas las más importantes: los cálculos, los coágulos sanguíneos, la hiperplasia prostática, los tumores, el embarazo, los procesos inflamatorios, las alteraciones funcionales, neuropáticas sobre todo, y congénitas, ¿no? Entre las congénitas hay que mencionar válvulas uretrales, estenosis uretral, sobre todo a nivel pielo ureteral, obstrucciones uretrales propiamente, ¿ya? Obstrucciones a nivel del cuello vesical, la estenosis ureteropélvica, que es la más frecuente causa congénita de obstrucción, y el reflujo vésico-ureteral. Luego, entre los factores neurogénicos tenemos alteraciones a nivel de la sección medular, por ejemplo, de la espina, nefropatía diabética, por la polineuropatía que hay, la obstrucción funcional que producen todos estos cuadros, ¿sí? En las inflamaciones, ¿qué cuadros pueden producir estasis y eventualmente obstrucción? Prostatitis, ureteritis, uretritis, fibrosis retroperitoneal, la fibrosis retroperitoneal. Y los tumores, el cáncer de próstata, el cáncer de vejiga, pueden haber linfomas con compromiso retroperitoneal y obstrucción de la vía urinaria, y el cáncer de cuello uterino, que en nuestro medio es tal vez una de las causas por cáncer más frecuentes de uropatía obstructiva, ¿sí? Entonces, en la hidronefrosis hay dilatación inicialmente de la pelvis, luego de los cálices, y luego va a haber una gran adelgazamiento del parénquima renal, llegando a la atrofia renal progresiva y a la obstrucción del flujo de salida, ¿no? Luego tenemos en la hidronefrosis, aún con obstrucción completa, hay una reacción inflamatoria intersticial y hay fibrosis intersticial. ¿Sí? El filtrado glomerular regresa por los plexos venosos linfáticos, se dilatan los cálices y la pelvis, hay una presión retrógrada que va hasta el sistema colector incluso del parénquima renal,
incluso a la corteza, y llega a la atrofia renal. Comprime no solo el parénquima túbulo intersticial y glomerular, sino también los vasos sanguíneos, y hay una alteración en la capacidad de concentración de la orina por alteración de los túbulos colectores y disminución del filtrado glomerular, ¿no? Entonces tenemos en la hidronefrosis aguda dolor, distensión del sistema colector. Este es en la ecografía se vería así, pero esto es una macro, y completa y parcial también puede ser. Puede ser silente por años hasta que se desarrolla una hidronefrosis grave, ¿no? La obstrucción parcial bilateral va a ver una incapacidad para concentrar la orina y por lo tanto va a haber poliuria y nicturia, acidosis tubular distal, pérdida de sal y litiasis renal secundaria. Esto es típico de la nefritis tubulointersticial y la consecuencia cicatrices, atrofia papilar y la hipertensión secundaria a insuficiencia renal. Y la obstrucción bilateral, oliguria y anuria, que es incompatible con la vida a no ser que se elimine la causa y o se haga por el momento una diálisis, ¿no? Bueno, entonces la urolitiasis. Litos en cualquier región de la vía urinaria se pueden producir, desde los cálices menores hasta la vejiga, sobre todo. La uretra es más difícil que se produzca, ¿no? Es más frecuente en los varones y a nivel de la vía urinaria intrarrenal. El pico etario para que se manifieste la litiasis renal, 20 a 30 años, ¿sí? Aquí están en esta imagen los litos, ¿no? Puede haber antecedentes heredofamiliares, alteraciones congénitas del metabolismo de algunos metabolitos, gota, cistinuria, hiperoxaluria, ¿no? En cuanto a la composición, el 70% son de calcio, sobre todo de oxalato de calcio o de fosfato de calcio. El 15% pueden ser de triple composición, se llaman de estrubita, fosfato amónico magnesio, 5 a 10% de ácido úrico y el 1 a 2% solamente de cistina. Aquí tenemos las imágenes, ¿no?, de hidroxiapatita y de brusita, que son fosfatos cálcicos. Aquí tenemos calcios de ácido úrico, litiasis de ácido úrico, son radiolúcidos, ¿no? También están presentes en la gota. Aquí tenemos los cálculos típicos de cistina que remedan ataúdes, podríamos decir. Los cálculos de estrubita por cateterismo crónico de la vejiga, por infecciones bacterianas, productores sobre todo de estas bacterias de ureasa, como el género Proteus. Los prismas son rectangulares, como tapas de ataúdes, como acabamos de ver, ¿sí? Cálculos grandes, pueden haber cálculos grandes como astas de venado, radiopacos y de densidad interna variable. Aquí tenemos, pueden haber este tipo de cálculos, ¿sí? En la orina, cuando está muy concentrada, se cristaliza más fácilmente las sales de calcio, hay una sobresaturación de materiales que se hacen insolubles y por eso es importante la conservación de agua. Ritos con matriz de mucoproteínas, 1 a 2% del peso corporal, es un factor determinante, supersaturación de sustancia litogénica por la concentración de la orina o por un volumen bajo de la orina, ¿sí? Aquí tenemos sobresaturación, se producen sales de calcio y oxalato, hay un desequilibrio en la solubilidad, sobresaturación también por el pH alcalino o por el pH ácido en los uratos, y en el alcalino ácido se favorecen el depósito de brusita y apatita, ¿no? Siempre hay un fenómeno de nucleación inicialmente para la formación de los cálculos, cúmulos de oxalato de calcio que tienen tendencia a separarse, después los cúmulos grandes se estabilizan y empiezan a crecer recién, ¿no? Nucleación heterogénea, núcleos de desechos celulares, calcificaciones de papilas renales, disminuir a nivel de la sobresaturación necesaria para formar cristales.
Inhibidores en la formación de cristales. No existen para urato, ni cistina ni estrubitas. Se pueden evitar la formación de oxalato y fosfato cálcico de esta manera. Bueno, hay algunos cálculos que se asocian a algunas enfermedades, como por ejemplo las osteopatías, la sarcoidosis, el hiperparatiroidismo, en el 5% de hipercalcemia e hipercalciuria, en los íricos-úricos, con los pacientes gotosos, enucleación en los conductos colectores, ¿no? 20% de los úricos-úricos, el 5% de hiperoxaluria en los pacientes a nivel vegetariano, a nivel del intestino, 55% de hipercalciuria absortiva intestinal. Los pacientes que ayunan, es peligroso el ayuno para la formación de los cálculos, la diarrea, la hipocitraturia, acidosis y la diarrea, y los cálculos de origen idiopático. Los cálculos de calcio, hipercalciuria idiopática, hereditaria, absorción, hiperabsorción intestinal con hipercalcemia postprandial que suprime la hormona paratiroidea, defectos de reabsorción de calcio en túbulos renales con hiperparatiroidismo secundaria a pérdidas de calcio, aumenta la síntesis de hidroxivitamina D, dieta baja en calcio no es eficaz, dieta baja en sodio y proteínas, diuréticos tiacídicos reducen el calcio en la orina y la formación de cálculos. ¿Sí? Bueno, entonces, excesiva ingesta de carnes que tienen mucha aminoácido, la purina, en los pescados y aves un poco menos. Dieta baja en purina, solo purinol hay que dar. Bueno, todo esto está relacionado con los cálculos, ¿no? Hay que evitar la deshidratación, beber agua copiosamente, aumento de la orina 2.5 litros días, se reducen las recurrencias de la litiasis, ¿no? A veces es necesario el tratamiento médico quirúrgico. Lo clásico cuadro clínico es dolor y urente, dolor agudo, intenso, referido desde el flanco hacia la vía urinaria. Se puede intentar la litotripsia ultrasónica con láser, en fin. Bueno, creo que he abierto el que no debía. Sí, este es mi tema, ¿ya? A ver, ¿qué hora estamos? Vamos a repetir algunas cositas nomás. Entonces, la uropatía obstructiva y litiásica aumenta la susceptibilidad de infecciones y la formación de cálculos urinarios. La obstrucción aguda bilateral del tracto urinario causa insuficiencia renal aguda, postrenal, ¿no? La obstrucción unilateral es frecuentemente asintomática, puesto que muchas de sus causas pueden ser revertidas, su reconocimiento temprano es importante. La obstrucción bilateral crónica condiciona, si no se soluciona, hidronefrosis irremediablemente y atrofia renal permanente. Bueno, esto ya hemos visto un poco, esto también. ¿Ya? Después hemos visto la hidronefrosis y dilatación de los cálices en la pelvis renal asociada a atrofia progresiva del parénquima renal tras una obstrucción del flujo urinario eferente. Y tenemos esto que hemos visto, dilatación de pelvis, piel calicial, atrofia renal y alteración del flujo de salida. Hemos visto todo eso. Las anomalías congénitas son válvulas uretrales, estenosis uretral, estenosis meatal, obstrucción del cuello uterino, estenosis y obstrucción de la vía de la unión uretropélvica, y hemos dicho, y adquiridos, cálculos, tumores, inflamación, desprendimiento, trastornos funcionales, ¿no? La vejiga neurogénica. Bueno, y aquí tenemos la ubicación de los cálculos y los que favorecen la obstrucción. A nivel de la pelvis y de la vía urinaria intraparenquimatosa, cálculos, tumores y la estenosis uretropélvica. Aquí, en el pleno uréter, cálculos, tumores,
También podemos ver repliegues papilares, la inflamación en la parte inferior del uréter, el embarazo, los tumores, sobre todo el cáncer de cuello uterino, y la fibrosis rectoperitoneal. El reflujo vésico-ureteral, importante. Aquí en la vejiga, los cálculos, los tumores y la vejiga neurogénica. En la uretra también puede haber, debido a válvulas congénitas o tumores, pero es raro. Pero más frecuente la próstata, ¿no? Por hiperplasia, por carcinoma o por prostatitis, que pueden aumentar el volumen prostático. Entonces, la obstrucción brusca y total, reducción del volumen fichado glomerular, dilatación de la pelvis, dilatación de los cálices, pero eventualmente atrofia, porque es un proceso agudo, ¿no? Y la obstrucción subtotal puede llegar a la atrofia, ¿no? Si es unilateral, completo, parcial, permanece silente durante un periodo prolongado, pero si es completa, puede ser más rápidamente detectada. Macroscópicamente, riñones aumentados de volumen, cavidades multiloculadas, atrofia parenquimatosa renal que se convierte en un saco de paredes delgadas, como el bladder de una pelota antigua de fútbol. Y en la microscopia, atrofia, fibrosis tubular, respeta los glomérulos, más bien. El infiltrado inflamatorio puede complicarse con pionefrosis y pioureter, ¿ya? Y aquí tenemos la clásica dilatación pieloureteral y pielocalicial. Diferentes tipos de hidronefrosis. Aquí hay un megaureter, vean, un megaureter, y aquí hay un cálculo que es el que está produciendo la hidronefrosis. La urolitiasis. Pueden aparecer en cualquier nivel del tracto urinario, causan obstrucción, ulceración, hemorragia y dolor. Predisponen a la infección urinaria y predominio en varones de 30 años. Pueden ser de oxalato y fosfato de cálcico, de fosfato amonio de magnesio, de ácido úrico y de cistina, ¿ya? No vamos a entrar en más detalles, han visto que se pierde uno en eso. ¿Cuáles son los que cursan con oxalatos y fosfato de calcio? Las orinas alcalinas, hiperuricemia idiopática, hipercalciuria, hipercalcemia, hiperoxaluria, hiperuricosuria, hipocitruria sin alteración metabólica conocida. Y las de ácido úrico, orinas ácidas, hiperuricemia, hiperuricosuria y idiopático, ¿no? Aquí tenemos cálculos de todo tipo. Aquí hay un cálculo coraliforme que está llenando la vía urinaria intraparenquimatosa, y aquí la consecuencia, la hidronefrosis secundaria a este megaureter por este cálculo enclavado en la parte media del uréter, ¿no? Entonces, favorecen su formación dependientes de los componentes del cálculo, ¿no? Tienen mucho que ver los componentes del cálculo, el pH, el volumen de la orina, es importante la hidratación adecuada, las infecciones concurrentes, la disminución de factores de inhibición de la formación de cristales, ¿no? Hay también factores que inhiben la formación de cristales. La litiasis vesical con numerosos cálculos de la vejiga, cistitis crónica e hiperplasia nodular de la próstata son los que favorecen esto. Bueno, muy bien. ¿Y qué hora tenemos? Tenemos 5 minutitos. Vamos a ver un poquito del trasplante renal, ¿ya? Cada vez es más frecuente como uso de tratamiento de insuficiencia renal terminal. Complicaciones del trasplante: trombosis vascular quirúrgica que provoca isquemia del injerto, rechazo del trasplante, recidiva de la nefropatía primaria. Esto ya les he dicho a mis estudiantes de práctica, la glomerulopatía membranoproliferativa, frecuentemente recidiva, ¿no? En el trasplantado, en el riñón trasplantado. Bueno, hay 4 tipos de rechazo: hiperagudo, ¿sí? Poco tiempo después es el hiperagudo. El órgano empieza a ser perfundido por la sangre del paciente, toma la forma de una trombosis intravascular diseminada en los pequeños vasos con necrosis focal e infiltrado inflamatorio de neutrófilos, ¿sí? Se debe a anticuerpos preformados del huésped que reaccionan con antígenos del injerto, ¿sí? Aquí hay que tener, pues esto se da cada vez menos frecuente porque lo primero que se valora es el grupo sanguíneo, ¿no? Y el complejo mayor de histocompatibilidad también,
¿no? Antes era el grupo sanguíneo, ahora hay que ver el grupo, el complejo mayor de histocompatibilidad, la compatibilidad de estos complejos mayores. Actualmente el problema prácticamente ha desaparecido por la comprobación rutinaria de la posible presencia en el receptor de anticuerpos frente a los linfocitos del donante. ¿Sí? Y así como se ve en el rechazo hiperagudo, miren, aquí hay una necrosis feroz, ¿no? Desprendimiento, destrucción del endotelio, luces capilares ocupadas por trombos. La izquierda es normal. Rechazo agudo, aproximadamente una semana después del trasplante o tras la suspensión del tratamiento inmunosupresor. Rápida progresión, mediado también por mecanismos inmunológicos, humorales y celulares. El componente celular mediado por células T que reaccionan frente a los antígenos leucocitarios humanos del donante o del complejo mayor de histocompatibilidad, da lo mismo, especialmente el de clase 2. El injerto es infiltrado por linfocitos, sobre todo linfocitos T, que destruyen diversos componentes del injerto, incluidos los túbulos. El componente humoral mediado por anticuerpos con activación del complemento, ¿sí? Aquí se produce una vasculitis con necrosis endotelial, infiltración de neutrófilos en las paredes vasculares, una tubulitis neutrofílica, lesión de la íntima, la lámina elástica y grandes arterias del injerto, ¿no? Vean, aquí hay un rechazo agudo de tipo mixto, acelerado, acentuado, con gran componente celular intersticial, miren, gran cantidad de linfocitos polimorfonucleares, células espumosas en los túbulos, en la íntima de las arterias. Esa es una característica interesante. Pueden haber trombos también. En el rechazo agudo acentuado, predominantemente células redondas en el intersticio renal y numerosas estrellas en el epitelio tubular. Miren, aquí hay la tubulitis famosa, tubulitis e inflamación intersticial. Pacientes en el rechazo agudo acelerado, pacientes que han sido trasplantados anteriormente sin éxito y por tanto sensibilizados frente a antígenos del donante. Lento a progresivo el crónico, lento y progresivo a lo largo de varios meses, lenta alteración de la tolerancia del huésped, puede ser causado por inadecuada inmunosupresión. ¿Sí? ¿Y qué es lo que vamos a ver en la histología? Fibrosis de la íntima arterial, con lesiones isquémicas secundarias en el parénquima, intersticio infiltrado por células plasmáticas e eosinófilos. Y, por último, una pérdida progresiva y permanente de las nefronas con hialinosis glomerular. ¿Sí? Vean aquí, hay necrosis, y esta hiperplasia fibrosa en azul con un tricrómico se está viendo que es una hiperplasia fibrosa de la íntima. Y otra arteria se forma también con fibrosis de la íntima. Aquí está la íntima, la media por afuera, pero en la parte interna de la íntima, antes de la lámina elástica interna, hay una fibrosis. Y también hay fibrosis incluso de vasos más pequeñitos, ¿no? Y también hay fibrosis intersticial que está empezando a aparecer. Todo esto azulito que ven es una fibrosis incipiente, además de la fibrosis perivascular. Aquí tenemos alteraciones de los túbulos ocasionadas por la ciclosporina de tipo A, ¿no? Se ve fibrosis intersticial. Y también hay alteraciones degenerativas en la pared arteriolar, en la mioíntima. Aquí hay también este edema tubular, fibrosis intersticial, no se ve muy bien porque no es un tricrómico, y edema en los túbulos, microvacuolización. Muy bien, entonces ya tendríamos 3 temas hoy día. Perdonen, he sacado un tema de uno de mis estudiantes y por eso no lo he podido desarrollar bien, pero después saqué el verdadero y han visto cómo se puede desarrollar bien, ¿no? Muy bien. ¿Están todavía presentes? 8 personas. ¿Me escuchan?